Palacio de Congresos de Valencia se alinea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, impulsando acciones como la de hoy, donde fomentamos la diversidad y la inclusión. Cualquier acción que suponga la pérdida del miedo a lo diferente siempre va a ayudar a romper a las barreras. La iniciativa que ha tenido el Palacio de Congresos al cumplir sus 25 años y dar iniciativa y voz a nuestros usuarios y a nuestros chavales, para mí ha sido una cosa maravillosa, porque esa participación que nos han hecho llegar, que ellos están realizando en estos momentos, es que puede ser el futuro de este palacio, porque van a integrar lo que ellos piensan, lo que ellos quieren hacer en esto. Nos parece una ayuda mutua impresionante. Damos las gracias por la visibilidad y yo creo que vais a recibir mucho talento. Yo pinté todo esto de azul porque lo hice para representar el autismo. Por lo que más me ha gustado han sido los colores, porque en la vida hay que tener color y alegría. Entonces yo pienso que en el Congreso tiene que estar llena de gente y de vida que sea alegre y que tenga mucho color, empatía y con la gente. Pues con este trabajo he querido contar el mundo del futuro, más o menos cómo va a ser más sostenible, con más agua, con un río corriendo por detrás del palacio, con las estrellas que se puedan ver bien. Es imposible cambiar algo si no cambias tú primero. Pues la idea que ha tenido el Palacio de Congresos de tomar en cuenta a las personas con diversidad funcional me ha parecido muy bien, porque también es un punto de vista que hay que tener en cuenta y es muy importante porque son personas muy creativas y hay que escucharlos también. Recomendaría a todo el mundo que pudiese tener la oportunidad de vivir un día como el que he vivido hoy, con personas con un corazón tan limpio y tan positivo.